bueno, hace tiempo que no estaba en una charla de esta, un ambiente más lechero, por eso veo muchas caras raras. No digo raras de raro, sino de que no conozco, digamos. O sea, entonces, me parecieron buenas las charlas, pero les confieso que la que más me gustó fue la primera de la mañana, porque tenía un alto grado de erotismo, ¿no? O sea, ustedes no se dieron cuenta, así, cama caliente, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de esas películas de Isabel Sale al mando vos? Porque no es un título de una pornográfica actual que uno la baja de internet, no. Cama caliente. O sea, ¿qué pretende usted de mí? ¿Ustedes se acuerdan de esa película de Isabel Sarli donde tiene amor con 20 trabajadores de la carne dentro de un contenedor, para hacer alusión al tema, digamos? Bueno, eso... cama caliente con un pecho frío que gana los campeonatos, pierde los clásicos, pero gana los campeonatos y no se va a la B. No sé si me explico, digamos. Así que bueno, me extraña que vos que sos tan linda y siendo serás Rosarina, digamos. Y sí, por lo linda que sos, seguro. Bueno, cama caliente, ¿no? Entonces digo, bueno, eso me pareció interesante. No es que me haya parecido aburrida la charla, pero pensando, digo, y aparte me gustó mucho la foto de las bombachas también, ¿no? Porque en realidad me puse a elaborar una teoría. ¿Por qué se fue acortando el tamaño, digamos, ¿no? ¿Y por qué no es lo mismo en el hombre? Es decir, ¿por qué la mujer llegó a la tanga y el hombre no llegó a la zunga, digamos, ¿no? Es decir, y yo creo que tiene que ver con el cambio climático y el avance tecnológico. ¿Por qué la mujer tuvo que acortar su prenda íntima y el hombre no le fue tan necesario? Pero no tengo tiempo de explicárselo ahora porque si no me llevaría mucho tiempo, pero para mí hay una hipótesis respecto a eso. Y otra cosa también, Cristian, no sé si tu hermana se enteró que pusiste la foto de la bombacha de ella, digamos, ¿no? Porque va a ver después la película y se da cuenta que hace mi bombacha colgada ahí. Bueno, entonces ese es otro tema que va a tener que aclarar. Hecho esas declaraciones, la tercera es, bueno, que como buen petizo, bastante agrandado, la foto, digamos, a mí siempre me ha tocado tomar grandes decisiones en empresas grandes, entonces eso a mí me ha dado... He aprendido mucho de ello y sigo aprendiendo todos los días acerca de cómo se piensa, cómo se ve las cosas, sobre todo para alguien que viene de analizar papers y de ver si algo es estadísticamente significativo o no, si le doy bola o no le doy bola, si algo que leo en un paper que me parece recontra significativo, después yo lo voy a obtener en la producción o no, o me lo tengo que guardar porque es muy lindo académicamente, pero después nadie lo va a ver en la producción, si algo tiene importancia o no. Bueno, eso a mí me ha ayudado mucho y lo complemento bastante bien. Yendo a la presentación, vamos a ir hablando algunas de estas cosas. Recuerden siempre La cama caliente, una buena película. Bueno, yendo al tema de la carne, yo lo que voy a hacer es un aspecto más general. Si bien mi trabajo es la nutrición, por distintos motivos la gente afortunadamente ha dejado de verme como nutricionista y me ve como un consultor de grandes temas. Bueno, entonces eso para mí es interesante porque quiere decir que como nutricionista primero funcioné bien, porque a todos los lados entré como nutricionista. Y después, obviamente, fui adquiriendo otro tipo de decisiones. En cuanto a la carne, así a modo general, tiene buena perspectiva, eso nadie lo puede dudar. Si uno toma, por ejemplo, las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ven que todo va para arriba en tema de precios. Quizás el cerdo sea lo que menos vaya a levantar en los últimos, o en los próximos 6 u 8 años, pero igual tiene una perspectiva notable, obviamente el pollo, y la carne obviamente tiene un precio bastante alto y lo va a seguir teniendo a través del tiempo, a nivel internacional. Y a nivel nacional vemos que en realidad el consumo básicamente va a ir subiendo, más marcado el de aves, bastante acelerado el del cerdo en los últimos tiempos, se prevé que va a haber un plató y el consumo de carne vacuna va a ir subiendo, siempre es millones de toneladas porque básicamente hay que sumarle el crecimiento per cápita y por lo tanto eso es bueno. De eso, desde esta perspectiva, es bueno. Es más, este es un momento muy bueno, no porque el maíz esté barato, yo creo que estando el maíz barato nadie va a encerrar un ternero de más. Porque el problema cuando uno tiene el maíz barato es el ternero, no es el maíz. O sea, si el maíz vale 700 mangos y un ternero vale 5.000 pesos, es obvio que para transformar una tonelada de maíz tengo que vender 8 para poder comprar el ternero. Entonces eso va a hacer que no va a haber grandes encierres, podrá beneficiar marginalmente al tambo, pero no a la carne. Yo no veo más encierres, es más, dentro de 60, 70 días los corrales se van a vaciar y no van a tener un llenado. Y
Muy probablemente el sector más favorecido de estos meses va a ser la cría, porque la perspectiva es buena, venimos de una inundación, los campos están llenos de pastos. Hoy el negocio para quien tiene cría, el mejor negocio es vender la vaca con cría y volver a reiniciar el ciclo porque está en un buen momento. Esto por supuesto dura 60 días, el verano hace la sequía, el pasto se termina y eso hace de que en marzo estemos de vuelta con otro panorama. Pero en realidad el panorama es bastante bueno. Pero la realidad también es que está lleno de amenazas, donde uno ve al negocio ganadero un poco nebuloso, porque no ve algunas cosas claras. Más allá de lo político y toda la especulación que se pueda hacer y de que cada uno, la opinión que cada uno pueda tener, más allá de eso hay factores de largo plazo que vienen presionando, se vienen dando en los últimos 60, 70 años, nuestros bajos porcentajes de preñez, nuestros bajos porcentajes de tete, nuestras bajas eficiencias en la recría, que siguen pesando y que son inamovibles y que no responden a un cambio político, sino que tienen 60 años. Bueno, esos son un poco lo que está condicionando la realidad actual. La otra realidad es el avance de la agricultura, que todos lo sabemos y sabemos que ha operado, quizás en forma más o menos rápida o no. Hoy obviamente estas máquinas están yendo para atrás si tuviésemos por una película, pero en realidad por el mismo problema de capitales, hoy también lo que debería dedicarse a un aumento ganadero por de caída en margen bruto de la agricultura es bastante bajo porque lo que está faltando es plata para hacer inversiones. Pero en realidad el avance de la agricultura condicionó una cosa, transformó lo que era una base forrajera fuerte que teníamos en la Argentina en lo que es una base forrajera endeble. ¿Qué es una base forrajera endeble? Una base forrajera endeble es más o menos esto, es decir, si esta es la torta de comida con la cual tenemos que alimentar al rodeo nacional, toda la parte azul, que es el 88% de los recursos en términos de superficie, están aportados por recursos sumamente inestables, ¿no? Hemos caído, digamos, en tener el 88% de la torta forrajera, por así decirlo, en pastizales, en montes. Los que pasan todos los días y están acá enfrente se dan cuenta de lo que pasa con la isla. Las islas no se llenaron todavía, ni se van a llenar porque obviamente está demorando mucho en bajar el río. A lo que vale la reposición está quedando, digamos, un negocio muy, muy tibio. Y obviamente los rastrojos que siempre hacen una contribución no poco importante a los recursos forrajeros. El otro 12% está constituido por toda la tecnología que nos dedicamos a ver nosotros, es decir, pasturas base alfalfa, pasturas megatérmicas, pasturas consociadas, verdeo, silo, todo lo que hablamos de silo, inoculante, hacerlo, todo lo que hablamos de heno, no representa en la ganadería hoy más del 12% de la superficie. Es decir, es muy poco. La diferencia, obviamente, está en que no tienen la misma capacidad de sustentación de la carga, es decir, normalmente si ustedes sacan la relación 88-12 le va a dar 8-1, o sea, hay 1 de pasturas cada 8 hectáreas de campo natural o rastrojo o monte, pero ese 1 mantiene la mitad del rodeo. Es decir, el rodeo nacional hoy se mantiene y se alimenta 45%, casi la mitad, con el suministro del 12% de la superficie. Por eso fíjense la importancia que tiene la superficie de pasturas y su uso correcto, porque es el que sostiene la mitad del rodeo. Si nosotros nos quedásemos sin pastura, nos quedamos para mantener la mitad del stock que tenemos hoy. Y el otro 88% de la superficie se obtiene el 55% del stock. O sea que en realidad estamos muy desbalanceados. Cuando uno habla de una base forrajera endeble, uno dice, tengo poco recurso de alta calidad para sostener algo que, por el otro lado, hay mucha superficie, pero inestable, y que me mantiene en la mitad del rodeo. Esa es una situación, digamos en números, bastante importante. En la realidad, con esta foto le voy a mostrar más o menos lo mismo. Esto eran viejas alfalfas del partido de Lebucó, en el oeste de Buenos Aires, de las viejas estancias Lebucó, donde terminaba novillo para exportación de las alfalfas de 2 años. Eso, digamos, hoy fue sustituido por pasturas de bajo, de Agropiro. Muy buen año de implantación, con Lotus, mal manejado porque está encañado, pero más allá hay un esfuerzo importante por hacer pasturas de bajo, poblarlas, y que produzcan, pero obviamente tienen una inestabilidad productiva bastante importante. Es decir, esto pasa en forma recurrente cada 2 o 3 años, y últimamente todos los años. O sea que hacer una pastura hoy y aumentarme del 12 al 14
no me da suficiente estabilidad porque el lugar donde la hago sigue siendo del sector de los inestables, o sea, sigue siendo del 88% que no es estable. Bueno, esto es una sequía, esto es un rodeo, esto es el partido Coronel Pringles, en sequía, al revés, comiendo, por supuesto, se comieron estas vaquillonas todo el bajo, se comieron la banquina, ustedes fíjense que el pasto pune está cortado hasta la profundidad de donde el diente se desgastó, y bueno, ahora después pasaron a deglutir un exquisito rastrojo de soja, digamos, cuando se terminó todo. Bueno, eso es inestabilidad forrajera, es decir, yo ahora acá tengo soja, acá pretendo que en esta área me reemplace lo que sacaba acá y es básicamente o climáticamente bastante difícil. Entonces, la reducción de la superficie de pasturas trajo un aumento de la variabilidad y del riesgo productivo bastante importante. No solo eso trajo la reducción de la superficie de pasturas, sino que, por ejemplo, bueno, aumento en los costos de alimentación también, o sea que a la larga tiene un aumento del costo de alimentación, y a su vez en procesos tales como la recría, que es un poco algo que hoy todo el mundo habla de recría, que la recría hace 10 años no se hablaba de recría, antes de 10 años se hablaba de invernada, y todo se hacía en la misma pastura, en el mismo lugar, y la pastura peor era para el ternero y la pastura mejor era para también el novillo. La recría como entidad no existe, y todavía tampoco existe como entidad empresarial, porque faenamos muy liviano y no da pie para que viva el criador, el recriador y el engordador para hacer un ternero de bolita de 320 kilos. O sea, no hay pie todavía para eso. Pero la recría es un negocio potencial que nosotros en varias empresas lo hacemos porque, digamos, en realidad tenemos bastante capacidad para generar recursos. Pero un cambio en la base forrajera, volvemos a los novillos de las viejas estancias Lebucó, estas alfalfas pampeanas, fue modulando a través de la reducción de la superficie el avance tecnológico. Por ejemplo, se pasó, digamos, a lo que se llamaba la invernada larga, de los 2 años a una invernada corta, con verdeos y alfalfa. Estas son praderas de lo que es una vieja estancia que se llama Sauce Melú, de una vieja firma argentina que es Garobaglio y Sorrequín, en el partido de Deró. Ahí empezamos a nivel de campo con las primeras invernadas cortas, que obviamente tenían procesos de suplementación. Ahí arrancó el 1% del peso vivo. Las experimentales y las universidades hicieron bastante tesis por allá por la década del 90 con niveles de suplementación para ver las eficiencias de conversión, etcétera, etcétera, que se lograba transformando un suplemento en carne, básicamente para mejorar la ganancia de peso, solucionar el problema de las bajas ganancias otoñales y el de disponibilidad invernal, que normalmente afectan a la mayoría de las pasturas en la zona. Obviamente, la reducción de la superficie de pastura terminó generando la adopción del feedlot, esto es Estancias Unidas, esto es en Olavarría, es el rodeo Aberdeen-Angus muy homogéneo, muy grande, y bueno, eso en algún momento se sacó, digamos, lo que era el engorde, se mantuvo la recría y se empezó a hacer encierres a corral, digamos, ¿no? Ese cambio en la base forrajera se tradujo también en la aparición de los corrales de recría, porque al no tener tanta pastura en el invierno o tanto verdeo, por el tema de la agricultura, se fue adoptando los encierres de terneros. Estos son los primeros encierres de terneros del año 2002, que se hicieron en el oeste de la provincia de Buenos Aires, pues hay 5 ensayos hechos en el INTA Villegas, para después sí ya entrar en procesos de utilización de recursos ya en el uso de la tierra de más bajo nivel y destinado otrora a la cría, que como yo les comentaba fueron mejorados, pero que tienen siempre ese recurso inestable. Para garantizar o asegurar la inestabilidad de estos recursos, obviamente se fue optando a otros cambios, por ejemplo, eliminar los campos naturales de verano con mucho gramón por maíces de pastoreo, empezar la colonización, es un proceso que lleva 3 o 4 años, hasta tener los campos muy limpios y muy libres para seguir con los maíces de pastoreo o continuar con algún cambio de pastura. Y por supuesto, para asegurar más la estabilidad todavía, se recurrió a planteos de reservas forrajeras, que en algunos casos eran el complemento de la pastura y en otros casos es la base única de alimentación de la hacienda desde la recría a la terminación. O sea que en definitiva, y en el aspecto de la recría, un cambio en la base forrajera se tradujo en el cambio de los sistemas de producción que hoy estamos teniendo y que yo voy a tratar de describirle concentrándolos o conceptualizándolos en 2 o 3 no más por una cuestión de tiempo. Pero obviamente el sistema productivo, que hoy ya podemos llamar no invernada, sino recría pasto, puede tener la terminación a pasto o a corral,
que fue, digamos, el sistema menos cambiado del original. Todavía hay gente que lo sigue haciendo, este sistema. Y básicamente utiliza suplementaciones de invernada corta en el invierno o también silajes de autoconsumo, que son los dos momentos potenciales donde estos sistemas crujen, y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué crujen estos sistemas? Vamos a ver que la base forrajera, obviamente a pesar de ser fuerte y no endeble, obviamente tiene su variación estacional. Después, otro sistema que vamos a ver son los de los corrales de recría y la terminación a pasto o a corral. Esto, es decir, tiene una fase de recría, sigue recriado a pasto, se larga cuando las pasturas permiten hacerlo y luego se vuelven a enseñar a corral. Vamos a ver un ejemplo de esto y bueno, planteos completos de recría y terminación a corral, de los que también hay varios en la Argentina, a raíz del cambio en la base forrajera. Yendo al primero, y vamos a tocar algunos aspectos nada más. Obviamente el principal problema de estos sistemas sigue siendo la variación en la cantidad de la oferta forrajera a través del tiempo y también la variación en la calidad de esa oferta forrajera a través del tiempo. Básicamente lo que ha hecho la tecnología, tratar de suplir o suavizar esta curva, que a veces es fácil porque las diferencias entre primavera, otoño e invierno en cuanto a producción no son tan importantes, y a veces es muy difícil porque la concentración de pasto en primavera-verano hace que la diferencia contra el otoño-invierno sea tan grande que ni aún suplementando nos ayuda, y por lo tanto tengo que jugar otro método más drástico y enérgico para mantener carga, que ahora vamos a ver, que es encerrarlos en un corral para poder manejar ese pasto. Con respecto a la suplementación en pastoreo, obviamente la tecnología que más se ha utilizado para levantar ganancia de peso y carga ha sido el de la suplementación. Uno ya tiene mucha información generada que sabe que la conversión de kilos de materia seca por kilo de ganado va a estar en el orden de 4 a 6 kilos de materia seca de grano, que eso puede bajar a 3 y 4 si el forraje es de baja calidad, obviamente usando otro tipo de suplementos. Y puede también utilizar para esas pasturas de alta calidad forrajes conservados, donde sabemos que en general para los silajes de maíz la conversión está entre 6 y 12 kilos de materia seca por kilo de ADPB. O sea, y eso, digamos, es una información bastante clásica y nosotros los sistemas lo armamos con premisa de tasa de crecimiento, este tipo de suplementaciones, balances forrajeros en consecuencia y manejo de carga en consecuencia. El principal problema de estos sistemas para evolucionar depende básicamente de la capacidad de producir pasto que tengan, porque en el 95% del aporte es pasto. Entonces, obviamente, el seguimiento de las variedades, la fertilización, todo lo que pueda hacer para mejorar el pasto es clave en el sistema. La suplementación ayuda, pero no es determinante. Cuando vamos a otro sistema como ya la participación de la suplementación es más extrema y es necesaria usarla cuando el animal es muy eficiente, es decir, cuando el ternero está chico y lo encerramos, y tratar en primera instancia de terminarlos a pasto ahora a final del otoño, o en definitiva si no llegamos en una terminación a corral. Vamos a ver 2 o 3 puntitos de estos, nada más. Este sistema se basa básicamente en sustentable en el encierre de terneros, donde es preferible terneros encerrados en el invierno y largarlos a la pastura en la primavera para comer todo el pasto disponible, es decir, ahora, y hoy tener 0 corral encerrado, y después cuando venga la caída de pasto en cantidad y calidad en el verano, volver a encerrar en función de la oferta forrajera, que obviamente varía cada año. Para hacer los encierres se usan raciones bastante diluidas, y por el otro lado también en los encierres se los sigue suplementando a campo para mantener un mínimo de ruminal, básicamente porque son alfalfas y damos ionóforo para evitar el empaste, y para que a su vez si tenemos que encerrar de una semana para otra muchos novillos porque la vuelta no da, tenemos un recurso, un puente que es el silaje que nos permite hacerlo. Con grano eso es más difícil por todos los problemas de empacho que podemos generar. Esos corrales después se fueron perfeccionando también, pero básicamente lo que se buscaba era tratar de cubrir esto. Esto es la curva, lo verde es la variación de la oferta forrajera de una pastura de alfalfa fertilizada con 350 kilos de fosfato de amónico al inicio en el partido de Pehuajó. Y nosotros lo que hicimos fue haber medido esas tasas de crecimiento. Entonces, como ustedes ven, en este caso, al haber tanta diferencia entre el otoño, invierno y la primavera, una suplementación no nos ayuda.
Con lo cual, nosotros sabemos que si queremos mantener esta carga en el campo, no podemos mantener más que 1,8 novillos por hectárea, ganando 450 gramos por día y que aportan al final de julio una producción de carne de 146 kilos por hectárea de alfalfa. Ahora, ¿cómo hago con este 1,8 para comerme esta llamarada de pasto? Es decir, ¿cómo hago para ajustar esta curva roja, que es la demanda, a la verde, que es la oferta? Bueno, sabemos que por cada hectárea que nosotros tenemos de alfalfa tenemos que tener 1,8 novillos en el campo y 7 novillitos encerrados, ganando 800 gramos por día, pretendiendo una eficiencia de conversión de 5 a 1. Cuando ese pasto empieza a brotar, nosotros lo estamos siguiendo, empezamos a alargar progresivamente al campo estos novillitos hasta llegar en estos momentos a carga de 9 novillos por hectárea, con ganancia de 780 gramos y una producción de carne en este periodo de 700 kilos por hectárea en 60 días. Un poquito más, 90 días hasta fin de diciembre. Obviamente 9 novillos por hectárea no es una carga normal de una pastura de alfalfa para el verano, con lo cual tenemos que volver, porque nuestra oferta forrajera nos lo dice, a bajar la carga, y a bajar la carga vamos encerrando y vamos pasando conforme el peso nos va diciendo a corrales de terminación. Bueno, con este sistema es el sistema que más fielmente copia la oferta y la demanda. Es decir, acá la suplementación no nos hubiese ayudado para nada y tuvimos que recurrir a un método más drástico, que es básicamente encerrar terneros. Eso nos permitió duplicar la producción de carne a pasto de una alfalfa promedio del partido Pebojó, que según datos propios del campo estaba en 450 kilos de carne por hectárea año. Entonces eso nos permitió duplicar la producción de carne a pasto porque nos comemos todo el pasto disponible. Entonces hay mucho potencial en las pasturas, cosa que es cierto, hay mucho potencial para producir carne a pasto, cosa que también es cierto. Lo que no hay todavía es una flexibilidad de manejo que me permita captarlo. Si yo no hago este tipo de sistemas drásticos, me pierdo 200 o 300 kilos de una en esta primavera, con que le erre a 2 cortes ya. O sea que en realidad el potencial está, la base está, como diría el Bambino, pero nos falta, digamos, la táctica y estrategia para poder canalizarla. Bueno, con los encierres de terneros nos permitió, digamos, lograr gran parte de esa estrategia. Y yendo a otro tema, para no estirarme mucho en el tiempo, el tercer sistema, que es el más nuevo, el más pristito, es la recría y la terminación a corral, donde el animal se compra y se recría y se termina todo a corral. Con dietas que a veces pueden ser las mismas y no se cambian nunca, o dietas que se van cambiando en función del ritmo de engorde que uno pretenda. La recría y terminación a corral, digamos que es el que vamos a ver ahora, en realidad cumple objetivos distintos al de apuntalar una base forrajera, porque de hecho no la hay, objetivo distinto de soltar algún verdeo, porque de hecho no lo hay, sino que lo que cumple es básicamente otros conceptos o ingredientes que han aparecido en la empresa agropecuaria en los últimos años, que es básicamente integrar procesos. Todo lo que ven esta torta de silo de maíz, obviamente, cuando uno dice, sí, es bueno transformar el maíz en carne, bueno, uno tiene que llegar a transformarlo en maíz en carne. Uno tiene que prepararse para transformar el maíz en carne. No es que ahora bajó el maíz, wow, acá ve que consigo. O sea, en realidad es una tarea planificada cuando uno dice, yo mi margen bruto agrícola lo puedo multiplicar por 1,5, por 1,8, por 1,4, si toda esa tremenda cantidad de materia seca que me da un cultivo como el maíz lo paso por la carne. Pero no es tan fácil como la gente dice, bueno, ahora que el maíz está barato salimos. No, no es así. De hecho, no va a ocurrir. Estos, por eso, digamos, apuntan a procesos integrados ya con la agricultura y con la forrajicultura también, porque esto en definitiva es una pastura de maíz cortada una sola vez en el año de una planta que no rebrota. Es decir, pero me da la posibilidad de fijar la calidad, el momento de corte, los riesgos de la alta materia seca, los riesgos de la sequía. Es decir, la opción es una jugada en el año, no son 12 como lo hago en el pastoreo, digamos, ¿no? Son procesos integrados, me permite mejorar la eficiencia productiva, no cabe duda que cuando yo tengo las condiciones más controladas que en pastoreo, la eficiencia de conversión mejora, la eficiencia del proceso mejora, los kilos producidos por hectárea, que es lo que apuntamos, nosotros apuntamos a producir la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea de cultivo agrícola ensilado, o sea, más allá de lo que produzcamos por animal.
Y nos permite, por el otro lado, manejar una relación de compra-venta en función de la estacionalidad. Si ustedes guían o se fijan, que pasa en los últimos 6 años y todos los años pasa exactamente lo mismo. Y si no cambia el sistema de producción, va a haber 10 años más donde va a seguir pasando exactamente lo mismo. Es decir, en este momento sobran terneros por todos lados, veníamos de una fase de aumento de precios, se atrasó por la lluvia y por el barro, lo que tenía que haber pasado en octubre, en septiembre y agosto está pasando ahora. Eso hace bajar el precio de la carne, el pasto hay mucho, el ternero no se vende, no se consigue, entonces dejo de encerrar. Cuando dejo de encerrar va a faltar ternero en marzo, abril, mayo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con este sistema? Que tengo toda la comida guardada de febrero, sentarme a esperar a que baje el precio del ternero y venderlo cuando sube el precio del ternero. Eso está marcado en la estacionalidad. No quiero hacer 3 ciclos por año, no me interesa. Con uno solo y largo le gano más plata que a 3 ciclos de 100 kilos. Es decir, ahora, si sigue pasando lo mismo, tengo que hacer lo mismo hasta que el mercado me diga otra cosa. Bueno, eso que usted cree que es tan fácil, yo creo que en el 99% de los productores no se aplica. Porque yo creo que la contracara de esto es la falta de planificación global arrancando el país. Bueno, aunque parezca tan fácil, no se aplica. Pero, digamos, como ustedes ven esto, ya apunta a otra cosa. Obviamente los resultados o el margen bruto comparado con una forma de medirlo, lo podemos medir retorno al capital, después yo si quiere tengo los datos y se lo mido, cuando uno va de una producción, de una pastura de margen bruto por hectárea, de una pastura de invierno, con verdeo de invierno, terminación a pasto, con suplementación, estamos hablando de un proceso de recría y terminación a pasto, estamos hablando para precios de hace 3 meses atrás de $530. Si le metemos un corral y hacemos recría, ponemos más carga de terneros a pasto, por lo tanto tenemos más novillito por hectárea para manejar y por lo tanto en la pastura de alfalfa más el proceso integrado con corral, no tomando en cuenta la comida corral, es decir, comprándola por más que la tenga en el campo, nos pasamos a $725. Si yo hago corral de terneros y luego termino a pasto son 1.296, si termino a corral son 1.150, y si yo compro todo ternero liviano en una época de menor precio y lo vendo caro en el momento de mayor precio y con 400 kilos, o sea, le tengo que meter 250 kilos a corral, es decir, tengo que hacer en un corral lo que hacía en el campo. Porque ese es el secreto. Para meter un corral de 150 y andar dibujando un peso de faena porque con 270 está gordo y no lo puedo vender, no tiene ningún sentido hacer este tipo de corrales. Es para manejar corrales largos, con recrías, combinaciones. Hoy estamos haciendo parte a corral, parte de recrías a pasto. En fin, hay distintos modelos que uno puede hacer, pero hay diferencia sustancial porque me da $3.000 por hectárea de maíz ensilado por sobre el maíz. Lo cual no es extraño porque teniendo en cuenta que los maíces cada vez producen más y cada vez a un costo de alquiler fijo, la mayor producción se me traduce en más pasto me implica más ternero, más carga, y si yo entro con animales livianos me da mejor conversión. Bueno, eso más o menos es el panorama que uno tiene para producir carne hoy, y obviamente como ustedes ven la demanda de capital tampoco es la misma. Esto obviamente a qué me lleva, a que yo con lo que me ahorro de hectáreas de pastura las paso a agricultura y le sumo, digamos, con eso me pago, digamos, en cierta medida el mayor costo de este sistema. ¿Qué necesitamos manejar en estos sistemas? Básicamente, hablando en términos de forraje conservados, bueno, un punto importante es la corrección de deficiencias nutricionales que tienen. El otro punto importante es elegir materiales y momentos para ensilar, y el otro punto importante para mí es elegir una forma de suministro adecuada para poder materializar a través de las tres el máximo objetivo, que es capitalizar la mayor eficiencia productiva por hectárea que tienen estos recursos. Si nosotros hablamos de corrección de deficiencias, las tres más importantes puestas acá, lo que ustedes tienen es, así en grosso modo hablando, para hacerlo simple, los requerimientos de proteína para una dieta de recría en un novillito de 180-230, el 12%, para un novillito de 230-320, donde lo puedo pasar a ración de engorde, es el 11,5%, los silajes de maíz y los silajes de sorgo tienen 8, con lo cual estamos frente a un problema de deficiencia proteica. Si nosotros
primero vamos a ver cómo corregimos esa deficiencia proteica. Hay varios ensayos. Esto es un ensayo, hay muchos, digamos, ¿no? Conversión de kilo de materia seca por kilo de carne en dietas de silaje de sorgo, que es el que más marca la deficiencia proteica, más que el silaje de maíz. O sea, yo quiero mostrar una deficiencia proteica y quiero mostrar urea protegida y que funcione, y que pongo un silaje de sorgo, porque me la va a saltar. Lo pongo en silaje de maíz y ya la cosa se pone complicada para demostrar que sirve. Si no le doy nada, convierto 23:1 o 22:1. O sea, el silaje de sorgo sin nada es un silaje, digamos, de un sorgo forrajero sin nada, me da 22:1. Si le agrego urea en el momento de suministro, bajo la conversión de 8:1. Y si le agrego urea más speller de girasol, puedo bajarla a 7:1, lo cual para un forrajero esto es un éxito total. Probablemente esto en el campo que ustedes no lo van a ver. Si cuando uno hace un presupuesto tiene que meterle un factor de corrección para arriba, porque no es el mismo el control ni el sorgo forrajero dado en una unidad experimental que dado en el campo. Pero bueno, ese es un método para corregir, es el más potente, digamos, de todo. Después podemos discutir el tipo de proteína, la urea, cómo combinamos la urea con la proteína, pero digamos en términos generales ese es un punto importante. El otro punto importante es la digestibilidad, que en definitiva, en este caso y por simplificación, lo usamos para medir la concentración energética, entendiendo que cuanto más alta, más energía tiene el cultivo. Vemos que para los requerimientos de los terneros el 70-68% de digestibilidad está bien, el maíz lo cubre, o sea que desde el punto de vista de energía nos permite mantener ganancia de peso, que como dice acá arriba son entre 680 y 900 gramos. Yo quería sacar 1,2 kilos, obviamente esto no lo cubre. Pero para estas ganancias que a mí me conforman para hacer una recría, el silo de maíz lo cubre, no así el silaje de sorgo. El silaje de sorgo tiene una deficiencia importante. Y después vienen deficiencias de minerales que no son fácilmente corregibles. La más importante, y yo diría, no sé si la única o poca, es la de calcio, sobre todo está muy condicionada por el tipo de suplemento con que yo corrige esta proteína, cómo me va a cambiar la deficiencia de minerales después. Pero básicamente un ejemplo, un calcio que está, el calcio para el requerimiento está por debajo, eso lo agrego con carbonato de calcio y ya está. El otro punto importante son las energías, esto es energía del silaje maíz. Lo bueno que uno tiene es ser petizo y pelado, que es un patrón de referencia, ¿no? Por ejemplo, este es un maíz tropical, entonces arriba de mi pelada está la espiga, ¿no? Bueno, ese es un maíz tropical que tiene determinadas características, es el más pobre en alta producción, pero es pobre en digestibilidad. Está dentro del rango del que yo usaría para hacer recría, pero digamos está en el límite inferior en cuanto a concentración energética. No sé si me explico. Con respecto a un maíz granífero y templado, donde, bueno, fíjense que ya de mi pelada es casi un poco más y paso la planta, pero digamos las espigas están muy por debajo. Bueno, ese simple relato, digamos, le muestra que hay diferencias entre híbridos de maíz bastante importantes. ¿Qué maíces elegimos nosotros? Ahora lo vamos a ver, porque recuerden que nuestro objetivo es producir la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea. Sí, obviamente, este es un ensayo de los CREA Sur de Santa Fe, que me llegó el otro día. En realidad es un ensayo que se hizo en Canal, pero podemos tomar varios y de otras zonas del país también. Cortar, digamos, en momento lechoso me da 16, casi 17 toneladas de materia seca. Cortar en grano pastoso duro me da alrededor de 21 toneladas de materia seca, con lo cual ya es un indicador. Otro indicador importante es que este tiene 38% de su peso en espigas y este tiene 48% de su peso en espigas. Entonces nosotros en general lo que buscamos es dentro del silaje, y después vamos a ver qué se puede esperar en el futuro, la mayor cantidad de grano posible, pero es una opinión, es un objetivo que nosotros perseguimos para cosechar la mayor cantidad de materia seca digestible por hectárea y para transformarlo en la mayor cantidad de kilos de carne por hectárea. Después vamos a ver la conversión. Obviamente estamos buscando ya ensilar pastosos duros, más allá de las correcciones que después tenemos que hacer en los picados, el tamaño de picado, el cracker, etcétera, etcétera, que tenemos que combinar para que este grano sea eficientemente utilizado. Ese es un aspecto bastante importante y yo creo que está bastante claro en maíz, y esa tendencia yo creo que a futuro, como vamos a ver, va a continuar y vamos a tener cada vez maíces con mayor cantidad de peso de espigas, en los graníferos sobre todo,
que nos va a permitir más tener casi una ración totalmente mezclada, pero de puro silo, es decir, donde tenga mucho grano y menos fibra. Bueno, eso es lo que uno puede manejar después en el proceso de recría o de engorde. En el caso del sorgo, es bastante más conocido, pero digamos cuando uno analiza el consumo, la ganancia de peso y la eficiencia de conversión en silaje de sorgo, aspirando a diferentes genotipos, este es el genotipo granífero, este es el doble propósito, este es el silero y este es el forrajero. Cuando uno analiza, digamos, cómo le va a cada uno, uno ve que cuando uno toma la relación, digamos, entre la ganancia de peso, que va bajando, pasando el granífero al forrajero, y su correspondiente eficiencia de conversión, que va aumentando, vamos gastando más comida cuando pasamos los graníferos del forrajero, hace que hoy, digamos, para los procesos nuestros de recría, estamos trabajando con graníferos o doble propósitos, porque nos permiten mantener ganancia de peso y costo del kilo producido dentro del rango de las ganancias de peso y las eficiencias de conversión que son compatibles con nuestro proceso de recría. Nosotros no tiene sentido tener en un corral o en un autoconsumo hacienda que gane 300 gramos por día, porque la eficiencia de conversión, esto me lo da un verdeo, me lo da un rastrojo, me lo da otra cosa, yo para tenerlo acá no lo ensilo. Normalmente se lo da una vaca de cría y es discutible todavía si se lo tengo que dar a una vaca de cría por su costo. Y esto que uno ve y va en los ensayos y realmente lo tapa, a mí me hace sentir peor porque llegan hasta el techo, con lo cual yo me siento más petizo todavía, está bárbaro, qué sé yo. Después, como todo, los grandotes, después cuando van a la conversión, dan 15-1, 18-1, que es el doble de la conversión de un granífero, y en el campo no producen el doble, con lo cual siempre me va a quedar por hectárea mejor conversión a favor de los graníferos. Y si quiero bajarle la energía, cosa que en sorgo nunca lo hacemos, pues si tengo otros recursos para agregarle a la ración o restringirle los consumos para que la energía sea la misma, pero que el consumo baje. Entonces, nosotros estamos restringiendo raciones con silo y entonces es fácil siempre apuntar a lo mejor. Para bajar siempre hay tiempo. Ahora, cuando te tocó esto, a no ser que le tenga que meter mucho grano y lo transforme en una ración de engorde, cosa que no queremos, lo tratamos de evitar. ¿Qué necesitamos mejorar en cuanto a la forma de suministro? Bueno, los autoconsumos. Los autoconsumos son una preocupación porque se calcula que en la hacienda de carne casi el 50% de la reserva forrajera como silaje se hacen en forma de autoconsumo. Tiene una gran ventaja indiscutible, que es la comodidad, la forma de suministro, la baja infraestructura para darlo, etcétera, etcétera, pero tiene otra desventaja frente a la extracción y suministro en comederos, etcétera, etcétera. Cuál conviene y cuál no, depende mucho de las condiciones y del grado de eficiencia y de la escala. Si yo tengo 50 novillitos, vivo en el pueblo, voy 9 por semana y le corro la reja cuando quiero, bueno, está ni para el autoconsumo. Ahora, si yo ya tengo 5.000 terneros, tengo un proyecto de transformarme ahí en carne y tengo un biodigestor, no, ya no puede estar con el autoconsumo tampoco. A mí me llama la atención porque todavía es un sistema que obviamente hoy por problemas de personal y por problemas de infraestructura se usa bastante, aun cuando aparecen problemas como este. Ustedes lo pueden ver. Si yo no le corro la reja a este animal en la próxima hora, los que están esperando para comer atrás no van a comer. Entonces, las 70 cabezas que yo proyecto en base empírica para que roten dentro del coso corriéndole, es si tienen comida. Si yo acá demoro media hora en venir, ya hay muchas cabezas que no van a comer porque no llegan. Entonces, el sistema de autoconsumo desde ese punto de vista, para que funcione, es mucho más exigente en tiempo, no en capital, pero sí en tiempo, de ir por lo menos correrle la reja. Imagínense si esto es un viernes a la tarde. Hasta el lunes no se corre. Entonces, después vamos a dar un suplemento, que obviamente va a ser tirado acá, y vamos a sacar una conversión de 24-1. Bueno, entonces yo para hacer eso diría, pensalo, mira si no te conviene otra cosa, esto no es para vos, en fin, pero uno a veces no sabe cómo decir y ver esto. Lo cierto es que una forma de corregir estos autoconsumos es obviamente buscar alguna forma, este es el ensayo que yo le había mostrado, de corregir proteínas, con lo cual la suplementación adicional es buena, y nosotros ya estamos viendo en algunos de meter la proteína en el momento del ensilado,
Y eso nos permite tener casi parecido a lo que sería avanzar hacia una TMR. Esto es un silo con urea y speller de girasol incorporado en el momento del ensilado. Bueno, yo ahí tengo una TMR. No le ponemos más nada porque no sabemos cómo se comportan las otras cosas. Por ejemplo, los que fabrican monencina no tienen ni idea cómo se conserva la monencina, si aguanta o no 6 meses de ensilada. Entonces digo, mire, muchachos, ustedes si siguen así no van a vender monencina, digo, porque si el 50% es esto y yo no sé si la dura, yo no la voy a poner. Entonces, falta un montón de información para ver qué pasa con la alteración de parámetros. No ya el NIDA o la FDA o el pH del silo, sino ya condiciones nutricionales para mantener la estabilidad de la mezcla. Entonces, yo creo que deberíamos, si seguimos con el autoconsumo, es avanzar hacia esto. Esto es acá en La Rosa, en Don Segundo. Es un feedlot que usa bastante el autoconsumo, pero con un buen desarrollo tecnológico, digamos, y bueno, nos da bastante buen resultado, porque las ganancias de peso de esto se nos aproximan a las que tenemos con los comederos de cemento, en donde le damos la comida todos los días. Pero tiene que ser una TMR. Si nosotros ya nos vamos a raciones mezcladas y ya tenemos la comida ofertada en un comedero, bueno, eso obviamente mejora el margen bruto por hectárea agrícola. Es decir, si nosotros, ahí yo no se lo presenté, pero si nosotros sacamos el margen del autoconsumo y vamos a una conversión de la mitad, el margen de $3.000 que yo le mostraba y lo quiero hacer con autoconsumo, aparte que es un problema de escala, acá ya la escala no me da para hacer autoconsumo, pero si lo quisiera hacer, bajaría ese margen bruto a $1.000. No es malo, pero tampoco me pierdo de ganar mucho. Y en los años donde el maíz se encarece, porque este es un año, digamos, donde el grano está más barato que el silo por unidad de energía. Vamos a tener años donde el silo va a estar más barato que el grano. Pero así todos los dos van a estar caros. Entonces, donde el grano se encarece, con el autoconsumo prácticamente se sale derecho, no se gana plata. Entonces, es bastante, a veces, errático usarlo. Mejora el control de los procesos, vamos a ver después qué procesos. Me permite consumos uniformes, me permite corrección de deficiencias. Vamos a ver de vuelta cómo corregimos estas deficiencias y ya que apuntamos al corregir estas deficiencias. Y obviamente estos 4 pasos me permiten mejorar la eficiencia productiva. En cuanto a control de procesos, hay varios, yo quería mostrarle 2. Uno es, obviamente, cuando yo trabajo en grandes volúmenes y fuera del autoconsumo y controlo básicamente la compactación, el otro paso importante es medir grano entero. Es decir, nosotros cuando trabajamos con 38-40% de materia seca y para arriba, como hacemos estos silos, fundamental medir grano entero. Entonces ponemos o a un estudiante o al que recién entró en la empresa y demás a medir cada camión, que por otra parte se pesa, a contar cuántos granos enteros hay en la mezcla. Entonces es una forma de garantizarnos que este proceso esté hecho en forma bien controlada. La compactación. Nosotros en realidad buscamos compactaciones de mayor, es decir, arriba de los 225, 250 kilos de materia seca por metro cúbico, y eso también se controla con taladro. La forma de suministro, no tener pérdida, no tener ningún tipo, tratar de exponer la menor cantidad de pared, todo eso que lo sabemos, que todo el mundo lo sabe, pero que no todo el mundo lo hace de una forma perfecta. Bueno, cuando uno controla un proceso, tiene que hacerlo de forma bastante intensa, digamos, ¿no? Y en esto siempre influye la gente que está, obviamente en esto formamos la gente que tenga su origen en escuelas agrotécnicas, que sean profesionales, porque obviamente, no por decir, hay muchos profesionales que son nabos también, digamos, ¿no? Pero yo digo, siempre tienen algo mal conocimiento, pues hay que ver si lo sabe usar. Por ahí lo usa al revés y entonces no sirve. Pero pasa eso, tenemos que tener consumos uniformes, ¿sí? Para tener lecturas de comedero uniforme, tenemos que aspirar a consumo uniforme, no tener desperdicios. Es decir, ya es otro cantar y otra tecnología. Y por supuesto, cuando corregimos deficiencias, ya no miramos a la urea, sino miramos otras cosas. Como por ejemplo, esta es la comparación de 3 fuentes proteicas en novillos en crecimiento de 281 a 400 kilos, alimentados con silaje maíz. Este es un ensayo de este año, que se hizo en la universidad donde yo estudiaba, digamos, en Illinois, y en realidad es para mostrarle de lo que algo puede ser barato, termina siendo caro. Si ustedes se fijan,
el costo del kilo de proteína proveniente de la urea, esto está hecho en el invierno, estaba a $1,44, el de la harina de soja $5,50 y el de la burlanda seca $5,30. Entonces uno diría, bueno, tengo que elegir la urea. Sin embargo, digamos, cuando uno elige la urea, y uno dice porque es la fuente de proteína más barata, eso sería cierto si los resultados finales obtenidos son los mismos. Pero en silajes es muy común que la fuente correctiva de la deficiencia condicione cambios en el consumo o en la ganancia de peso que hace que después el costo uno lo tenga que medir de otra forma. Insisto, si yo estoy en el autoconsumo, agregarle lo que pueda. Pero digamos, si estamos en este planteo, ya hay que entrar a medir qué es lo que yo agrego o no agrego, o qué es lo que saco. Bueno, la fuente de proteína más barata termina siendo, en costo de alimento por kilo producido, la fuente de proteína más cara, porque me da el costo del kilo producido más caro que si yo hubiese hecho harina de soja o si hubiese usado burlanda seca. Estas diferencias tampoco son significativas. Acá hay un cambio muy importante que se debe a que las otras fuentes proteicas obviamente han estimulado el consumo de materia seca y la concentración de materia seca, lo cual es bastante lógico, porque cuando yo uso un suplemento proteico no solo agrego proteína, sustituyo silo, y si el silo tiene 70% de digestibilidad y ese suplemento está por arriba, obviamente el consumo de energía, aún frente al mismo consumo de materia seca, sube, y más aún si le permito consumirlo a voluntad. Entonces, obviamente, los consumos voluntarios aumentan, las ganancias de peso aumentan y las conversiones bajan. 5,3, 4,8 y 4,7. Ahora, ustedes fíjense una cosa, estos son novillos que se están recriando a 1,4 kg. Si nosotros acá ponemos un ternero a 1,2 kg, lo hacemos bolita. Fíjense la gran diferencia, porque todo esto es un proceso. Es decir, en los últimos 20 años ustedes toman, yo diría en los últimos 30, si uno toman datos de estaciones experimentales de uso de silaje maíz parecidos a estos en Estados Unidos hace 50 años atrás, con el silo no se pasaba los 750 gramos y tenían conversiones de 10:1 y 11:1. Hoy con el silo estamos en 1,3 kg, 1,4 kg y conversiones de 5:1. Es obvio que cambiaron un montón de cosas. Cambió la genética, cambió la forma de suministro. En Estados Unidos se pueden usar promotores de crecimiento. Todo eso hace que la eficiencia de conversión sea la mitad. Entonces, eso abre una nueva perspectiva para el uso del silaje y abre una nueva perspectiva para el uso del silaje, sobre todo en Estados Unidos, donde la competencia es con el grano de maíz para la burlanda. Entonces, el pasarse a fuentes de fibra es una forma importante. Y a nosotros nos ayuda porque nos permite buscar terneros. Si yo pudiese tener todos los terneros que uno necesita para cada sistema, sería lo ideal, porque uno define el tipo de ternero, pero cuando uno sale a comprar, evidentemente no tiene todos los terneros que hay es decir, la genética argentina a mí me asombra por la excelencia. Nosotros trabajamos en Fillo, que compramos 60.000 terneros en el año, y realmente cuando uno después los sigue en el mercado de Liniers, que son la media de la cuenca del Salado, están de la media más 2 desvíos, o sea, estamos vendiendo casi al 5% menos que el precio máximo, en términos de distribución. O sea, es una muy buena genética, pero es una genética que todavía hay que cambiarle el potencial de crecimiento y hay que mejorarle la etapa de la cría. Pero ha habido un avance bastante importante en los silajes. Yo creo que hoy están produciendo más ganancia y estamos mejorando la conversión, independientemente de lo que se haga en kilo de materia seca por hectárea. Y la otra cosa importante es si la utilización de forrajes conservados seguirá creciendo. Yo creo que hay un potencial, pero va a seguir creciendo de determinada forma, no de la forma en que lo hizo hasta ahora. Va a seguir creciendo de una forma ordenada, va a seguir creciendo de una forma mucho más tecnológica que el silo bolsa. Así, yo creo que en los próximos 10 años la cantidad de silo bolsa va a subir, porque hay zonas que todavía no lo han incorporado. Si ustedes van al sudeste de Buenos Aires, que es una zona que tiene la ruta 2, tiene la autopista, tiene la 226 del Cárcel, ustedes fíjense la cantidad de silo bolsa que tiene esa zona y no tiene ninguno todavía. A pesar de que tiene sorgo, hay mucha, es decir, la actitud empresarial del productor y sobre todo de la cría es más lenta que probablemente la que ustedes estén acostumbrados a usar en los tambos y necesita mucho tiempo. Entonces hay zonas donde todavía se van a seguir incorporando los silos bolsa. Pero fundamentalmente hay zonas donde los sistemas agrícolas de alta producción me van a obligar a trabajar cada vez con mayor intensificación de esta.
las posibilidades de aumento están en la producción de carne en sí misma. En eso yo diría, no lo voy a detallar muy profundamente, digamos, pero hay una en el aumento de potencial de producción de los maíces. En eso va a haber un avance bastante grande por la propia mejora genética, que todos los años va aumentando, digamos, los kilos de ganancia en términos de grano por hectárea, que no siempre se traducen en mayor cantidad de planta, con lo cual al tiempo que vamos aumentando kilos, vamos concentrando la energía. Hay algunos trabajos que son del año pasado que muestran que todavía falta mucho explorar el ordenamiento espacial del maíz. Es decir, hay un trabajo bastante interesante donde, digamos, se tiró el maíz aleatoriamente, es decir, una sembradora cae, entonces el grano cae con la parte chata hacia abajo, con la parte chata hacia el medio en vertical, con la parte chata pero el germen para abajo. Y en otro ensayo, digamos, para comparar ese tratamiento con otro, se plantó artificialmente, pero no me cabe duda que a futuro van a aparecer las sembradoras, siempre con la punta, digamos, donde está la radícula hacia abajo, es el grano parado, y en dos posiciones. Un grano parado mirando a la semilla que sigue, o sea, y un grano parado mirando la semilla que sigue y el de la otra fila en perpendicular. Puesto parado, pero tocándose con la semilla que le sigue. No sé si me explico. Uno parado, digamos, puesto mirando al otro y el otro de costado. Y filas alternadas. Bueno, la producción de materia seca es de un 25% mayor si yo lo pongo parado, no al azar, y a su vez es un 10% mayor si lo pongo mirando al otro que enfrentándolo con el de costado. Si es un problema de radiación, ¿no? Y es mucho mejor si yo lo siembro de norte a sur que si lo siembro de este a oeste. Porque obviamente esa combinación de radiación mirando al norte o mirando al sur, depende de qué hemisferio estemos, me permite a mí captar la mayor cantidad de luz. Bueno, esos son híbridos para silo que terminaban produciendo 26, 25 y 20% más de grano que los sembrados aleatoriamente. Eso indudablemente lo que va a hacer es concentrar energéticamente la dieta, porque en realidad la planta cada vez tiene el mismo tamaño o es más baja. Entonces, si la cantidad de fibra no aumenta y la cantidad de grano sube, cada vez más voy a tener una ración de forraje conservado que se va a parecer más a una TMR, donde le voy a tener que agregar energía, y eso me va a permitir también cambiar la forma de alimentar, porque en realidad podemos sumarle la burlanda o no, dependiendo de la zona, pero con la burlanda le agrego más energía todavía. Entonces, después para contrabalancear eso voy a tener que usar forrajes de muy baja calidad. Por ejemplo, la cáscara de maní. Ahora, si nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿por qué va a pasar con la cáscara de maní? La usa el tambo como cama. Las plantas la queman para producir calor. Cuando el resto se aviva y todo el mundo copia la cáscara de maní te la van a vender a 1.000 pesos la tonelada. O no va a haber, o va a venir mojada. Entonces ya tengo que pensar en otra cosa. La cáscara de maní ya fue, ya no tiene más para nosotros el sustento que tenemos para bajar la concentración energética de estos silajes que cada vez los producimos con más grano. Entonces, estamos pensando en rastrojo de soja, estamos pensando en rastrojo de maíz en donde le agregamos la fibra, estamos pensando en cáscara de arroz donde la tengamos. En realidad, la buena noticia del aumento de la concentración energética de los silajes nos va a terminar dando la utilización de forrajes que para producción de carne, mientras el tambo lo usa para cama, nosotros lo usamos para comida. Bueno, entonces eso es una ayuda bastante importante. El otro punto importante, que yo creo que también va a aumentar su utilización, vamos a tener que definir los procesos. Hoy la semana que viene acaba de haber un congreso de Limousin. O sea, Limousin es una raza francesa, digamos, de alto potencial de crecimiento, de baja precocidad, de alto desarrollo muscular. Entonces hicimos un ensayo sobre la potencialidad de la recría Limousin. Que en realidad sería lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen con el Aberdeen, poner un potencial de crecimiento, es decir, lo transforman en un europeo sin ser europeo. Y a su vez los europeos ya venden raza europea de color negro, que parece Aberdeen, pero no lo es, o sea, estamos mezclando todo. Pero el objetivo, ¿cuál es? Tener un animal cada vez más grande. Nosotros al revés, como de costumbre, hacemos un animal cada vez más chico.
Pero en realidad eso con el tiempo se va a ir superando y vamos a hacer animales de mayor potencial de crecimiento. Entonces, ¿cuál es el modelo más eficiente en kilos de materia seca? Normalmente el modelo más eficiente en kilos de materia seca está en destetar un ternero pesado, recriarlo a corral y terminarlo a corral. Es decir, en kilo de materia seca por kilo logrado, no en kilo de materia seca por hectárea. Pero si ustedes producen la mayor cantidad de kilos de materia seca por hectárea, probablemente sea el sistema más eficiente en kilos de materia seca por hectárea. Eso, digamos, va a aumentar la utilización de los forrajes conservados para armar ese tipo de raciones de animales de mayor potencial de crecimiento que van a tolerar, obviamente, una mayor concentración energética. Ese es un punto. Y el otro punto es que, digamos, ligado a lo que pasaban con los biodigestores y demás, nosotros después vamos a tener que armar, cuando produzcamos metano y en los biodigestores que tengan metano, raciones de que sean un equilibrio entre la digestión del animal y la digestión del biodigestor. Es decir, va a haber raciones que lo que funcionaba antes para la excelencia del corral ya no funcionan para el resto del sistema. Ahora le voy a explicar por qué, teniendo la foto del biodigestor. Y en tercer lugar, lo que va a pasar también con el uso de forrajes conservados son los que están en la punta del desarrollo tecnológico de mediciones y seguimientos y demás, que son obviamente por una razón sencilla de estar todo en un lugar y de poder monitorearlos, hacer un seguimiento de su calidad día tras día. No quiere decir que no lo hagan en el pasto, de hecho mucha gente lo está empezando a usar y en el mundo se usa. Monitorear disponibilidad con rayos que después se pasa a unir y se hace calidad y se saca la disponibilidad también, se va monitoreando hasta georreferenciados, yo sé en qué lugar hay más disponibilidad que en otra. Bueno, imagínense que eso va a ser mucho más fácil de hacerlo en los silajes. De hecho, ya hay equipos para hacerlo. Toda esa tecnología depende del uso. Si yo me compro un equipo y lo usan 2 personas, no tiene mucho gollete y por eso la gente no invierte en ese tipo de prestaciones. Ahora, si hay 100 tipos pidiendo el análisis porque le ven la conveniencia, no va a haber un equipo, va a haber 10 equipos. Entonces, todo ese desarrollo tecnológico depende mucho de la concepción empresarial que yo tenga para necesitar la tecnología. No es que yo la compre porque digo, me rompió tanto las pelotas que me vino a venderla que ya no sé, se la voy a comprar. Y en realidad no, lo compro porque lo necesito y entonces pido, digamos, lo que también necesito. Eso va a ser un cambio bastante importante. Y el otro cambio que yo creo que también está mezclado con la ganadería son otros usos complementarios y hablar de sistemas integrados. Los usos complementarios son obviamente la producción de bioenergía. Esta es una villa alemana que, digamos, lo bueno que tiene es que la gente siembra silaje de maíz y lo produce gas, biogás, pero a partir del silaje de maíz. O sea, acá se compra el lote, se le paga, se subsidia al que siembra maíz, se le compra el lote y en lugar de pasarlo por un animal va directamente al biodigestor. Obviamente el rendimiento de metano es mayor, se pica todo sin cracker porque quiero dejar el grano entero, porque el almidón para el digestor no es bueno. Y obviamente pico fino porque lo que quiero es tener la fibra lo más picada posible y generar las mejores condiciones para que produzca metano, las metanogénicas, que es la que yo no quiero en el rumen, porque me bajan la eficiencia del alimento. Bueno, en este caso es un biodigestor en donde yo lo que trato es ser antirrumiante. Es decir, mejor dicho, tengo la anaerobiosis, tengo las bacterias que están en el rumen, pero trato de producir mucho metano, quiero que el silo se haga ineficientemente, quiero que el grano quede entero, porque me pagan el gas una fortuna y me pagan el silo de maíz una fortuna. En Argentina ya hay un proyecto de esto, el tema obviamente que está ligado al éxito que tenga el etanol, que en Argentina el problema más serio que va a tener el etanol son los competidores. Ustedes fíjense que hoy Vaca Muerta se está cayendo, pero porque por el precio del petróleo está debajo de $80. Si el precio del petróleo está debajo de $80, no hay combustible sustituto que funcione. En Estados Unidos la producción de etanol está llegando a un plató porque el precio del gas se hizo triza. Y se hizo triza por la caída en el precio del petróleo. Entonces, esos proyectos de producción de biogás para hacer calentar algo, para depender de otro proceso, obviamente en la Argentina son más riesgosos. Pero para producir biogás, el problema más serio en la Argentina no es vendérselo a alguien que sea privado, sino vendérselo a alguien que sea el Estado. Porque tengo que ir a vender a las cooperativas. Si yo produzco biogás y después electricidad, tengo que meterlo en una red eléctrica y en eso todavía no está claro, digamos, cómo se va a hacer. O no está claro cómo se puede llegar a congeniar
y realizar. Esto, digamos, es la combinación, es decir, el animal come, acá hay una parte de la ganancia de peso en donde yo le doy un determinado alimento, el animal lo convierte, llega a la bosta, la junto, produzco metano y el resto es todo el nitrógeno y todo el fósforo y todo el calcio que yo le puse acá y va directamente a una laguna que sale, digamos, en forma de biofertilizante y se tira en el campo. Esto no genera olor, la puedo tener al lado de un pueblo, digamos, está digamos, sin generación de evaporaciones o de volatilizaciones, sino que trato de evitar la volatilización y cosecharlo todo en forma distribuible. El nitrógeno no se va como dióxido nitroso, sino que queda convertido en bacterias adentro del biodigestor. Esas bacterias, cuando yo la tiro en el campo, tienen un tiempo en descomponerse. Entonces ese es el tiempo que a mí una lluvia o un río me permite infiltrar el nitrógeno orgánico y no tener volatilización. Más o menos hoy de lo que es el negocio van variando mes a mes y si me compran o no la electricidad producida con el biogás. Pero el margen bruto hoy es, obviamente gran parte del margen bruto se lo lleva la carne, es 6 la carne, 2 el biogás, 2 el fertilizante, pero obviamente cuando la carne baje su precio o el costo del alimento suba, puede llegar a ser 0 la carne, 50 el biogás, 50 el fertilizante. Si va a depender del momento. El desafío de esto es obviamente qué le doy de comer, porque acá tengo el 60% de la pérdida de metano, que la debería disminuir, y acá tengo el 40% de la recuperación de metano, que la debería aumentar. Entonces es un equilibrio, porque yo quiero que el animal reduzca su producción de metano para que convierta mejor, pero le tengo que dar sustancias que cuando en la bosta lleguen al digestor me van a afectar la producción de metano del biodigestor. Entonces tengo que buscar un equilibrio, por ejemplo, entre la reducción de metano del animal y la ponderación de la producción de metano del biodigestor. No solo eso, sino que también tengo que buscar el equilibrio en la dieta, por ejemplo. El usar, por ejemplo, forraje, una dieta de corral, perdón, ya queda poco. El usar una dieta de corral, obviamente requiere silo, esto es grano de destilería, grano de maíz. Para el animal, digamos, el grano de maíz no es tan importante como para el biodigestor. Un biodigestor es un rumen con menor capacidad de homeostasis. Tengo una hélice que hace las contracciones del animal, tengo cañerías que por agua calentada por el propio gas me permite tener los 38 grados y una recirculación de material líquido del biodigestor donde le puedo ir inyectando bicarbonato cuando el pH de la masa se me cae. ¿Y por qué se me cae? Porque hay mucho maíz en la bosta indigerido que se me mete adentro del biodigestor y me baja el pH. Entonces el biodigestor entra en una acidosis. Cuando entra en acidosis, la producción de metano se cae. Entonces, el tema es cómo regulo las raciones para tener alta material o alto material fermentativo, básicamente celulósico, para generar metano, que haya pasado previamente por un animal y que se quede con lo mejor. En ese aspecto, por ejemplo, los granos de destilería son una fuente bastante importante, porque al tener aceite, digamos, el aceite es absorbido por el animal y me queda una fracción bastante fibrosa, que es un sustrato ideal para introducir al biodigestor. Nosotros al medir la producción de gas medimos cómo anda la bosta y cómo anda la ración. Entonces voy a decir, bueno, si la bosta se nos cae, el pH se nos cae, le tiramos silo directamente al biodigestor. ¿Para qué? Para corregir el exceso de almidón que está entrando. Si estamos bien con el pH y la producción de gas se mantiene, tentamos a meter más grano en la dieta porque nos va a mejorar la conversión del animal. Y eso que hacemos semanalmente, lo vamos a hacer mensualmente o trimestralmente según nos convenga vender gas, fertilizante o carne. Entonces, bueno, en eso los forrajes conservados también tienen un lugar importante, porque yo en función de cómo pique el grano o la planta, me va a hacer de que haya más o menos pasaje del animal hacia atrás y por lo tanto más o menos comida para el biodigestor. Con lo cual, bueno, estos son cosas nuevas que van apareciendo. Indudablemente la producción de metano en esto sigue siendo importante. Yo creo que ese es un problema que se va a solucionar. La ventaja que da la tecnología de hoy es que los mismos problemas que teníamos hace 50 años, hoy los solucionamos en más corto tiempo. Es decir, nosotros solucionamos el problema de la eficiencia y nos llevó
50 años hasta descubrir la monencina, los aceites, los ionóforos. Y hoy probablemente nos lleve más de 3 o 4 años encontrar algunos productos que nos lleven a solucionar el problema de la reducción de la producción de metano. De hecho, ya hay que se pueden usar. No están en prueba, todavía no están aprobados. Pero, digamos, eso va a cambiar también la forma en que le vamos a comer más animales. Yo creo que hay cosas que no se van a usar más y hay cosas que se van a empezar a usar teniendo en cuenta esta perspectiva y la contaminación ambiental que tenemos que controlar. Pero como en realidad las empresas tenemos que seguir produciendo, obviamente la producción nos importa mucho. Bueno, como consideraciones finales, el principal problema de los rumiantes será el espacio para producir sus alimentos. Eso ya lo veíamos, la reducción de la superficie de pastura, nos encarece el costo del alimento, eso nos va a demandar mejorar la eficiencia básicamente productiva, pero reproductiva también. El principal problema del rumiante en Argentina es la reproductiva y no la productiva. La productiva pasa en segundo plano, pero puede llegar a ser importante. Mejorar la competitividad de las empresas ganaderas a través de esa eficiencia, y los forrajes conservados servirán para optimizar el modelo productivo junto con otros alimentos y otros compuestos que hoy probablemente todavía no estemos usando, pero que a futuro lo vamos a usar. Y obviamente el punto más importante de todo esto es profesionalizar a los participantes que actúan en el sector, que eso para mí es un poco el punto más crítico que tiene el sector para poder avanzar en la producción. Nosotros tenemos una página web, ahí van a encontrar varios artículos. Ahora apareció uno, no tengo tiempo de explicárselo, pero hay varios comentarios que nosotros hacemos de cosas que vemos, que nos parecen bien, y de artículos que publicamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no dejen de entrar y van a encontrar varios artículos que a nosotros nos gusta escribir bastante, nos gusta publicar, siempre con ese criterio de la academia, de todo lo que yo creo que la gente tiene que conocer y que nosotros tenemos la obligación de generar, porque estamos para eso, y sobre todo los que no tenemos intereses comerciales por detrás. Entonces, bueno, ese es un punto. Y el otro aspecto que yo le quería mostrar, que también me liga bastante a cómo empecé, que aparte de todo esto, mis hobbies son el ferrocarril. Es decir, Rosario pero ha sido por muy lejos una ciudad ferroviaria, y desde chico yo venía a visitar estos galpones cuando todavía andaban las locomotoras a vapor y arreglaban los vagones. Hoy ya no está esto, pero digamos uno lleva siempre el corazón y bueno, siempre que voy por ahí me dedico yo viví mucho tiempo en Mar del Plata, entonces me dedico a sacarles fotos a las locomotoras. Esta es una, justo el día que fui en Mar del Plata estaba la 9085, que justo se llama Ciudad de Mar del Plata. Y bueno, y siempre recorro, digamos, cuando puedo los trenes. Yo soy de los que cuando viene un tren, en lugar de apurarse, para verlo pasar. Hace poco estuve en Estados Unidos, me paraba frente a eso, todo el mundo amputeado, porque venían los trenes y tienen 250 vagones de carbón. Entonces estaba 10 minutos pasando el tren y para mí era una satisfacción y para el resto no. Hoy es un hobby bastante duro para encontrar acompañantes, digamos, ¿no? Pero realmente para mí me despierta una pasión, creo que todos algo tenemos que tener de esto. Cuando salgan afuera van a ver la 570, que es una locomotora que está ahí afuera, que se llama la Pilota. Pilota eran estas locomotoras chiquitas que hay una frente a la estación Rosario Norte, que eran las locomotoras que hacían maniobra para cuando los trenes llegaban a Rosario Central. Perdón por el nombre, pero lo tengo que nombrar por eso nada más. Pero la Pilota venía y sacaba el tren de atrás para que pueda salir la locomotora y venir a los galpones que estaban acá atrás para abastecerse de agua o las diésel de eléctrico. Y las Pilotas fueron las últimas locomotoras que dejaron de funcionar. Tengo varias fotos con ellas y manejándola. Hoy, a pesar de ser un sector privado, esos vagones, la máquina están totalmente abandonados. Quiere decir que el abandono que nosotros hacemos de nuestras cosas es un problema endémico, no importa sea privado o público, digamos. Tenemos un karma de autodestrucción que por eso estamos como estamos. Bueno, yo creo que no hay nada más, simplemente agradecerle esto y bueno, les agradezco haberme escuchado y nos veremos por ahí, viendo alguna locomotora o en algún paso a nivel, o en la cancha de Libre. Muy bien. Ha sido una charla extensa y nutrida, así que está a disposición de ustedes para hacer las preguntas que requieran. Levantan la mano, acá ya hay una levantada. Pueden mandar papelitos si quieren, así que tenemos un rato de diálogo con Juan. ¿Te querés sentar, Juan? Sí. ¿O parado, dormí? Adelante, por favor. Acá sí. Adelante.
Y ya que hablamos de forrajes conservados, ¿alguna opinión sobre el silaje de alfalfa como complemento a ese silaje de maíz para acomodarle un poco la proteína? O, no sé, ¿alguna opinión sobre el silaje de alfalfa? Sí, en realidad se usa en zonas donde por ahí tenemos alfalfa y funciona bastante bien, digamos, ¿no? Es un poco más exquisito de hacer, por todos los problemas que ustedes conocen de los silajes de alfalfa, el pH, etcétera, etcétera, pero tiene una gran virtud que es, más allá de lo agronómico, si la alfalfa me dura más por ensilarla o por pastorearla, de hecho nosotros no la vamos a pastorear por la escala, pero en general nosotros las ensilamos, tiene dos destinos, digamos, el silaje de alfalfa. Cuando la cantidad de megafardo para las raciones de inicio están cubiertas, pasamos a ensilar y lo mezclamos directamente en las raciones recría. Nosotros tenemos bastante, llegan muchos terneros de muchos lados, entran muchísimos en una semana y tenemos que tener un plan sanitario muy activo y hay una comida, perdón que me vaya el tema, ¿no? Pero ahora ha aparecido un trabajo que usted conoce, el meloxicam, lo usan todos cuando se agarran un dolor de espalda porque es un antiartrítico, un antiinflamatorio. Hay ensayos que demuestran de que los animales que se mueven, digamos, estando un día movidos arriba de una jaula, tienen un deterioro en la eficiencia de conversión que le dura 45 días después. Entonces, el hecho de ganar o perder una hora es importante. Y también hay ensayos que han demostrado que si el animal no come el primer día de arribado es tan importante como que si lo hubiese tenido otro día viajando, no sé si me explico. Es decir, a lo mejor viajó una hora y no comió por 2 días porque no tenía forma de procesarlo. Bueno, eso es terrible, tiene un impacto cada vez más marcado y hay muchos ensayos que lo están demostrando. Nosotros la alfalfa la usamos para el inicio, para eso, y la usamos por megafardo, pero por una cuestión de gusto y preservar la calidad. Cuando se nos termina eso, usamos los silajes de alfalfa. El silaje de alfalfa tiene una ventaja fundamental, que combinando con maíz es la combinación ideal. Tengo el calcio, tengo el fósforo, prácticamente no necesito nada. Con lo cual, si nosotros pudiésemos tener silaje de alfalfa más allá del problema de la superficie, lo usaríamos muchísimo en las dietas de corral. De hecho, hay gente que si ustedes van al sur de Mendoza, donde no solo que no pueden pastorear, sino que tienen que regar, entonces obviamente el pastoreo le destruiría los canales, etcétera, etcétera, y la tierra también es bastante, a pesar que es arenosa, es bastante compactable. El silaje de alfalfa complementa el grano de maíz y con eso está. ¿Está? ¿Otra pregunta? Metanle nomás que aprovechemos. Mirá, Juan, estamos en una ex galpón de locomotoras. Sí, en realidad este era galpón de vagones. Acá se arreglaban los coches de madera. Es decir, acá trabajaban 1000 carpinteros en tres turnos, ¿no? Las locomotoras se arreglaban en los talleres de una ciudad que está muy cerquita, se llama Pérez, acá cerquita. Ajá. Acá se hacía el mantenimiento de las locomotoras. Acá hay un barrio inglés que se llama Barrio Castellano, acá atrás, que tienen todas casitas inglesas. Ustedes se dan cuenta porque tiene un patio donde se baja por una escalera, acá atrás. Bueno, ahí era la estación Castellanos de un ramal que ahora está levantado, que era la vía que iba a Tucumán, y ahí estaba el depósito de locomotoras. ¿Y en Junín también había locomotoras? En Junín sigue estando, talleres, eso lo administra una cooperativa, eran talleres del ferrocarril San Martín, y incluso hay una máquina, una Beller Pico, que está ahí en la puerta del taller, que si pasa la ves, es una locomotora muy grande. Vieron que yo si quiero de trenes me gusta más hablar que de vacas, digamos. Yo como no vienen preguntas, digo, bueno, vamos a hablar un poco de ferrocarriles. Pero acá, adelante. Juan, te hago una pregunta. ¿Cómo hicieron para mezclar el picado del silo de maíz con la urea y la harina de girasol en campo, ¿no? Como para hacerlo práctico. Sí, nosotros en general, digamos, en el momento que se va picando, la urea se disuelve y se le pone un rociador muy parecido al dosificador de inoculantes, y en eso va. Y el speller de girasol, que es lo más impráctico, porque tenés que, digamos, tenés que tener una monotolva al lado que te tire dentro de un mixer que vaya corriendo, digamos, ¿no? Ese es el punto más crítico, poner el speller de girasol, o cualquier, decir, nosotros hemos metido speller de girasol y grano. Después, digamos, cuando uno analiza el pH de la masa ensilada, bueno, yo diría, le estoy metiendo 20% en seco o 15% en seco de girasol, porque hemos llegado a meter bastante para probar.
En realidad el pH no baja, o sea, la capacidad buffer del silo de maíz, aunque yo tenga un 15% de inerte, porque es un tarugo seco que con la humedad del silaje casi que no alcanza a mojarse, la falta de oxígeno impide prácticamente la degradación aeróbica e incluso la putrefacción, y prácticamente te diría que a los 3 meses sacás el tarugo casi tal cual como estaba, digamos, ¿no? Lo que no nos vamos a meter, ya te digo, monencina y eso, porque no sabemos si perdura o no. Cuando tengamos datos de que resiste 6 meses en pH ácido y mantiene la actividad, se usaría. ¿Está? Bien. Hay espacio para otras preguntas, así que un par de preguntas más podemos aprovechar el tiempo. Adelante, por favor. Juan, no, sobre lo mismo, sobre el silo que le ponías urea y girasol. ¿Qué nivel de proteína estabas buscando? Mejorar el silo ese, digamos, ¿cuánto querías subir? No, nosotros en general, eso son dietas de recría y el objetivo era subir a 12%, 13%, nada más. En realidad, yo creo que si uno, digamos, lo maneja bien, llegaría con el mínimo nivel de inclusión de urea, que era unos 10 kilos por tonelada. Hay que tener en cuenta que una parte se volatiliza. El problema de no poner toda urea, que a lo mejor uno podría llegar, a veces si el silo tiene bastante proteína, porque a veces puede suceder, el problema es que tampoco uno no tiene que verse tentado a usar toda urea por la generación de amoníaco. Y como es un autoconsumo, si tiene olor de amoníaco y el animal lo va comiendo minuto a minuto, es muy probable que le encuentre un aspecto de palatabilidad, que por eso, aun cuando podamos usar toda urea, no lo usemos. Y yo te diría que mejor si pudiésemos meter todo el speller de girasol. Lo que pasa es que hay una relación inversa entre manejo y calidad del trabajo. O sea, si yo le pongo todo speller de girasol, es un manejo mucho más exquisito que si obvio parte del speller y le pongo un rociador con urea líquida, ¿no? Pero lo ideal sería usar en lo posible todo speller de girasol también. Porque incluso las respuestas son mejores. Entonces, si bien en un autoconsumo uno no estaría buscando la optimización de una respuesta, me da la impresión que también uno está metiendo otro valor. No hemos probado con Burlanda, no hemos probado con otros productos. La Burlanda en general yo creo que contribuiría mucho a la estabilidad del silo porque es ácida. Entonces uno está metiendo algo que ya tiene un pH de 4 y pico, con lo cual la reducción de la estabilidad con el agregado de Burlanda húmeda ayudaría muchísimo, ¿no? De hecho, hoy esa mezcla, probablemente la limitante sea el grado de acidez que está generando en la masa. Es decir, ustedes saben que en general cuando está más húmedo el silo, más ácido se conserva. Y entonces tiene poca materia seca, entonces tenemos dos problemas: baja materia seca para el consumo y alta acidez. Y ya hay algunos trabajos que demuestran de que en general la acidez ruminal es un factor bastante importante en los silajes ácidos, y sobre todo cuando yo le agrego algo más ácido, que es la Burlanda, porque excede la capacidad buffer de la saliva. Entonces hay que ayudarlo con otras cosas. Básicamente estimular la rumia, por eso lo de la fibra y la cáscara de maní, para mezclarlo. Y si no tengo, buscar otra cosa. Porque, digamos, es muy probable que la capacidad buffer sea bastante, sea determinante con respecto a otras situaciones de silo puro, que es lo que yo creo que pasaría al mezclar silo de maíz con Burlanda. En general ha habido bastantes respuestas al cambio de la capacidad buffer con distintos productos. El que experimentalmente más se usa es el hidróxido de sodio. Prácticamente no tiene posibilidades de uso por problema de manejo, es soda cáustica. Pero es un alcalinizante bastante fuerte. Con el bicarbonato no van a hacer ni nada. O sea, el bicarbonato, olvídense, para lo que eso no funciona en esto. Pero sí el hidróxido de sodio o algo parecido como para alcalinizar la muestra una vez que lo están comiendo. Eso yo le digo para una ración que está en un comedero. Para un silo, por eso les digo que la Burlanda, el riesgo que tiene es que yo lo abre y tenga pH de 4. Entonces voy a tener problemas de consumo. Pues sí, voy a tener buena proteína, pero voy a tener problemas de consumo por la excesiva acidez de la masa. Entonces uno debería tratar de evitar es decir, por lo menos seguir con el speller de girasol y agregar marginalmente Burlanda, pero no todo, porque van a generar más acidez todavía de la masa en sí. Probablemente
Es una cosa que yo no lo he visto, ni he probado, ni he visto un ensayo como un correctivo para silaje de alfalfa, ¿sí o sí? Si yo aporté, pero lo que pasa es que es para mejorar la fermentabilidad, porque proteína ya lo tengo en la alfalfa. Está. Bueno, vamos por la última, aquí. Buen día. ¿Cómo le va? Nosotros somos de Las Varillas. El otro día estuve en Las Varillas. Pasé el sábado, están arreglando la ruta y es un desastre. Pero, Vos porque sí, no sí. lo viste antes. Sí, No diría sí. lo bien que hicieron arreglar el maldito. Me fui de Las Varillas abajo del medio, pero muy bueno, rodeado de muy buena gente, ¿no? Por otra parte, Sebastián y Rodolfo Sen, que Y eso que no son me muy conociste a mí, ¿viste? buenos. No, por eso, la próxima vez avísame que voy a comer un asado a tu casa. Estamos de Rodolfo Sen, estamos pegados. Ah, bueno, grande. Sí. amigo. El tema así hace de ayer que escuchamos silo de alfalfa, que es difícil de hacer, que esto, que aquello. Ahora con las mega enfardadoras, con el cúter, ¿qué pro y qué contra tiene un buen mega fardo? Y vos agarras una hectárea de alfalfa, ¿no es cierto? Tenés Sí, sí, sí. Vas a una hectárea, bacano. ¿Haces mega fardo o haces silo? ¿Qué pro y qué contra tiene uno sobre el otro? Yo Siendo que diría... con el cúter, viste, que se mejoró el manejo Sí. totalmente. No, cualquier- digamos, si vos me preguntás a mí para los usos que estamos hablando de un forraje conservado, teniendo la posibilidad de elegir desde el punto de vista calidad, sabor, acostumbramiento a la dieta y demás, el cúter es el megafardo con cúter es mejor. Básicamente porque mantiene o perdura más el olor a la alfalfa. Con respecto al silaje. Ustedes no se olviden, digamos, que acostumbrar un animal en una dieta de corral, a pesar de ser silo, no es fácil porque el animal viene con olores extraños, ¿no? Es más fácil siempre educar un ternero que un adulto, como en todas las cosas, a nosotros nos pasa lo mismo. Pero es más fácil educar un ternero, que yo lo traigo, pesa 170 kilos y yo lo pongo en una ración de inicio. Un adulto o un novillito de 320, los casos más fuertes a iguales manejos, los casos donde más se empachan es el novillito. Entonces es fundamental, digamos, que el animal agarre una ración que a su vez no sea muy empachadora, pero que tenga un sabor que el animal lo atraiga a ir al comedero. Con el megafardo, si uno mete un ternero dentro de un corral donde hay una ración con megafardo, seguro que a la hora está comiendo. Si yo la pongo con silaje de alfalfa, y es muy probable que demore 12 o 15 horas. Y eso en un filo es clave. Por eso yo, pues, digamos, si a mí, para el objetivo que uno lo usa, el megafardo es mucho mejor. ¿Está? Igual no quiere decir que bajo otras condiciones donde yo no puedo hacer megafardo, donde yo no tenga la maquinaria y en donde esté buscando alimentar novillo después del acostumbramiento, no lo puedo usar. Pero, digamos, si usted me pregunta así, fijamente, digamos, en forma conceptual, el megafardo está dando mejores resultados. ¿Está? Bueno, Eso la es lo que pre- querías escuchar. Bueno, ¿Sí? La pregunta es de ferroviario ahora. ¿Ah, sí? Sí, he visto al costado del ferrocarril, en Chascomús, un bandejón grandote así, en media luna, como si del tren o la máquina le tiraran algo adentro, algo así. En las pasos a nivel era el bandejón ese que tenía varillas de hierro, Sí. era para que no Sí. se metiera a la hacienda, funciona como guardaganado. No, Y si no, también lo que usted habrá visto, el bandejón donde se tiraba el aro con el palo. por ahí. Que eran los por ahí maquinistas apuntaba. cuando Claro. venían, y como venían con el tren de pasajeros de Mar del Plata, como si lo tiraban en la estación, seguro que el jefe nunca lo agarraba y rompían una ventana, un vidrio. Entonces le hicieron una semicírculo, digamos, afuera de la cabina, y entonces el maquinista lo trataba de embocar ahí adentro. Claro, no Eso sé a es. qué velocidad pasaban, pero no era tan grande. o Sí, sea. sí, era un sistema, se llama sistema Staff-Wilmore, que era un sistema de... Es decir, el maquinista era el dueño de la vía, o sea, yo no podía despachar otro tren porque él llevaba el palo y no puedo destrabar las estaciones. Claro. Era un sistema de seguridad muy antiguo que funcionó hasta 1980 y en esas vías no chocó ningún tren en la Argentina. Porque todavía está, o sea que no funciona. Sí, todavía está. pero todavía está. Sí, sí, no se usa, pero ahí está. No se La usa. mitad se lo afanaron, pero Claro. todavía lo que quedó está. Tenemos que ir a comer. Está. Gracias, chao. No, por Gracias. Es un buen momento para agradecerle a Juan su excelente charla.